El sol parecía arrancar la mañana de la tierra, con la misma violencia con la que la hacienda arrancaba vidas. Un calor húmedo, denso, subía desde los surcos de café hasta la casa grande. El canto de un sabiá se perdía entre los efluvios de yuca y el humo pálido de la cocina. Domingos caminaba con el libro escondido bajo la camisa, la punta de los dedos aún tiznada de tierra. Había aprendido a leer a hurtadillas, entre latas vacías y las sombras de la senzala, gracias a Isaura, que le había deslizado letras como quien entrega mapas secretos. Ese libro, páginas ajadas, olor a polvo y tinta, era su único territorio de libertad dentro del encierro. En la casa grande, Mariana entraba y salía como si fuera dueña no solo de la hacienda sino del tiempo. Llegada de la ciudad, con telas finas que brillaban como promesas, vino de la corte en la copa, y una tristeza que nunca se veía en las cenas. Su voz, cuando hablaba, tenía siempre el matiz de quien ha aprendido a ordenar el mundo desde el lujo. Su mirada, la cadencia de quien esperaba ser deseada pero deseaba sobre todo mandar. Observaba a Domingos con una mezcla de curiosidad y hambre. Primero una mirada prolongada, luego llamados velados, luego órdenes que parecían pequeñas trampas. No tardó en llegar la noche en la que la puerta quedó cerrada, y el resto de la hacienda creyó que nada ocurría más allá del cuarto de la señora. Domingos fue llamado. No fue un encuentro de dos cuerpos. Fue una convocatoria donde el poder se presentó con su traje más frío. La puerta se cerró, y la habitación quedó con la luz puntual de una lámpara. Los detalles más anodinos, el olor a vino viejo, la tela de la sábana, la traza de un perfume, fueron los que sirvieron para encubrir lo que no debía ser nombrado. Cuando regresó a la senzala, su paso era otro. Tenía la mirada baja, y las manos que no sabían dónde posarse. Un libro había cambiado de lugar en su pecho. Ya no era consuelo sin sombra, sino una memoria que ardía. Si esta historia toca algo en ti, te pido que te quedes hasta el final, que escuches a quienes la tierra intenta hacer olvidar. La senzala funcionaba como un cuerpo con pequeños órganos, cada quien con su tarea, cada quien con su forma de resistir. Benedito fue el primero en notar la descomposición lenta en Domingos. Benedito, de manos fuertes y risa escasa, había sido compañero desde la infancia. María das Dores lavaba en el río con una paciencia que a veces parecía resignación, pero su mirada captaba las cosas que nadie decía. Joaquim do Rosario, con su voz quebrada por años de trabajo y un caminar que parecía medir las cosas, aconsejaba sin órdenes. Rezaba a los santos de la casa. Murmuraba a los orishás que su madre Cefa le había enseñado en otras latitudes, y guardaba las palabras como quien amarra objetos valiosos. Las conversaciones en la noche prendían como brasas. «¿Qué te dijo la señora?», preguntaba Benedito sin prisa. Domingos apenas respondía. A veces soltaba una sílaba, a veces nada. El libro, cuando lo sacaba a escondidas, parecía pesar más. El riesgo de que lo encontraran era real. En la casa grande la lectura de los esclavos se veía como peligro, como zanja donde germinaban preguntas. Isaura, que había enseñado a Domingos, traía consigo cuentos de otras vidas, letras tomadas como piedras para construir refugios. Ella le había dicho una vez, en voz baja, «Leer es nombrarte, no dejes que te quiten eso». El rumor empezó como un hilo y enhebró a toda la hacienda. Dicen que eran 3. A primera hora era un murmullo, a la tarde, un rumor calado en la marea de la jornada. Algunos decían que Mariana se aburría y buscaba compañía. Otros hablaban de un apetito que la ley no nombraba. La verdad era más dura y más complicada. No se trataba de compañía ni de apetito sin consecuencias, sino de coerción que tomaba rostros distintos. Además de Domingos, Benedito mismo fue obligado una noche en que el coronel estaba ausente. Y Mateus, un hombre joven traído de otra plantation para trabajos de fuerza, fue el tercero, atrapado en una madrugada en que la casa parecía respirar solo cuando ella lo permitía. Cada uno en su momento fue reducido a la condición de cosa. Llamado, apartado, entregado. No hubo consentimiento auténtico.
Hubo la fuerza de una estructura que convertía cuerpos en propiedad y voluntades en piezas de ajedrez. Mateus tenía la risa de quien aún cree en un mañana. Benedito, la costumbre de no mostrar el dolor. Los tres regresaban a la senzala con heridas que no se veían pero que dolían con la misma intensidad que una marca abierta. Uno dejó de cantar. Otro perdió el hambre. Domingos simplemente dejó de mirar a los ojos. La vergüenza circulaba como un viento maligno. Se pegaba a la ropa, al nombre, al rumor. La facenda, que era un organismo entero de castigos y favores, prefería el silencio. Así se mantenían las apariencias, y la casa grande seguía como facenda que alimentaba bocas y borraba memorias. Mariana, sin embargo, no era una figura lineal de villanía. Había días en que su tristeza se parecía a la de una mujer prisionera de su propio rol. Hablaba con su reflejo ante el espejo. Tocaba su vientre en noches en que una sospecha nueva latía entre las costillas. Con el paso del tiempo quedó en la facenda una noticia que nadie quería confirmar. Mariana estaba embarazada. El rumor se torneó en peligro. ¿De quién era el embarazo? El temor a la deshonra, más poderoso que su propio miedo, la empujó a cortar los hilos que ella misma había tejido. Ahora la decisión era otra. No solo debía ocultar el origen, sino proteger la reputación que la sociedad le exigía mantener. Ese miedo, que parecía egoísta en la superficie, era también el reflejo de un sistema que reclamaba su propia moral selectiva. La culpa siempre recaía en quien menos podía reclamarla. El coronel Jacinto no era un monstruo sin matices. Era un hombre de reglas, de orgullo que se traducía en disciplina. Cuando comenzó a sospechar, una mirada mal combinada, una prueba de ropa distinta, su reacción no fue de justicia hacia los esclavos, sino de conservación del orden. Confrontó a Domingos con la dureza de quien protege el decoro del hogar. En el despacho, bajo la luz apagada y la espada simbólica de la ley de la época, el interrogatorio fue una ceremonia donde la presunción de inocencia no existía. Domingos se encontró solo frente a la autoridad que le negaba voz. Confesar significaba abrir la puerta a un castigo seguro. Callar implicaba vivir con el rumor devorando la carne de otro modo. Eligió confesar, no como liberación, sino como un acto de humanidad que le exigía nombrar la violencia que lo había marcado. La confesión, lejos de provocar indignación contra la señora que abusó, soltó una cadena que se cerró sobre los hombros del esclavo. El sistema no tenía ojos para la coerción de la mujer de la casa. Tenía manos y mercados para comerciar con quienes eran culpables de quebrar las reglas invisibles. Domingos fue condenado no por un crimen inventado, sino por la lógica implacable de una facenda que preserva la estructura maquillando sus faltas. La sentencia fue una venta. Un nombre escrito en una lista, un pagaré, la aceptación de un precio que decía más de la mercancía humana que de la justicia. La noche antes del día en que lo llevaron, la senzala no fue un lugar de llantos desordenados, sino de despedidas contenidas y de rituales que resistían con pequeñas invocaciones. Joaquim, con manos callosas, colocó frente a Domingos una medallita de Nosa Señora que había sido rescatada de una vieja iglesia. «Lleva esto», dijo, «no como amuleto que cambia la ley, sino como nombre que diga que exististe». Cefa, en la memoria, apareció en forma de canto. Invocaciones a orishas, plegarias que mezclaban la fe africana con la católica impuesta. Un sincretismo que fortalecía al espíritu en ausencia del cuerpo. Isaura le entregó una página del libro que había logrado arrancar. No era mucho, pero en esa hoja estaban las letras que le habían dado identidad. La venta se hizo en la plaza rumorosa de otra hacienda, con hombres que discutían precios y miradas que no veían rostros, sino billetes. Benedito fue vendido a un dueño que necesitaba brazos para caña. Mateus acabó en un latifundio aún más lejos. Domingos subió a la carreta como quien sube a un barco hacia un exilio sin mapas. Antes de alejarse, miró por última vez la casa grande. Mariana, desde una ventana alta, se cubrió el rostro con la mano. No hubo reconciliación entre sus miradas. Hubo un reconocimiento atroz de que ambos estaban encadenados por el mismo sistema, aunque en posiciones distintas. Ella, dueña del deseo convertido en arma. Él, poseído por la consecuencia de ser cosa.
El trayecto por caminos de polvo fue una sucesión de imágenes que Domingos guardó como quien empaca recuerdos para no perderlos. Pensó en Cefa y en la canción que su madre solía cantar. La melodía lo sostuvo como una cuerda. Se preguntó por el niño no nacido. Esa posibilidad temblorosa que pudo haber existido como vínculo entre la casa grande y la senzala. En su imaginación, lo vio como un nombre que nadie lograría pronunciar con dignidad. También pensó en Isaura, en la forma en que las letras habían sido una brecha hacia otra vida. Prometió no olvidar cómo la lectura lo había hecho sentir humano. La experiencia de los otros dos, Benedito y Mateus, no se disolvió con la venta. Benedito, lejos, trabajó la caña hasta que su espalda dejó de recordar su nombre. Su resistencia quedó reducida a gestos simples. Sonreír a quien todavía creía en algo, mantener la memoria como testigo interno. Mateus, aún joven, se perdió en la geografía de la servidumbre. Su risa se apagó en noches largas. Mariana, dentro de la casa grande, tuvo que soportar un bochorno contenido. La sociedad que la protegía exigía silencio, y ella pagó su propia pena en noches de insomnio y miradas ausentes. No hubo justicia que reconstruyera lo que el abuso rompió para cada hombre. Con el tiempo, la palabra sobre lo que había ocurrido se convirtió en historia a medias. En algunas bocas, en verdad puesta de punta. En otras, en chismes que buscaban manchar el honor de una mujer y limpiar el damnificado. Dicen que eran 3. Se dijo tanto como para borrar detalles, tanto como para multiplicar la culpa. El rumor sirvió para proteger y para destruir. Fue arma del que tiene lengua y del que no la tiene. En ese frágil tejido social, la memoria empezó a fragmentarse. Algunos guardaban nombres, otros preferían el olvido. El epílogo de esta parte de la vida no es un cierre apacible. Las consecuencias siguen vivas. Los cuerpos vendidos, las voces silenciadas y los gestos pequeños que resistieron. Domingos, en la carreta, cerraba los ojos y repetía el sonido de la página pasando, como si la vida pudiera reencontrarse en una letra suelta. El viaje hacia el sur fue lento y polvoriento, pero cada kilómetro le enseñó que la falta de libertad tenía muchas caras. A veces la opresión se muestra en cadenas que ceden ante la negrura del sol, otras, en la cara amarilla de un espejo que no refleja la verdad. Hay quienes creen que la historia termina cuando el silencio se asienta. Pero las memorias son semillas que repiten sus nombres en quienes escuchan. Joaquim siguió rezando. María das Dores continuó su labor en el río, hablando bajito de los que ya no estaban. Isaura cosechó palabras que un día volverían a enseñar. En la pequeña red que formaban, el recuerdo era una forma de resistencia. Nombrar, contar, no permitir que la facenda borrara rostros. Visto con distancia, el hecho de que fueran 3 esclavos revela algo más que el número. Muestra una pauta. Mariana no fue un caso aislado, sino parte de un patrón donde la autoridad de la Casa Grande se manifestó en abuso sexual recurrente. Presentarlo como rumor o como hechos encadenados no cambia la esencia. La violencia fue sistemática, y las víctimas compartieron una misma herida. La diferencia entre las posiciones sociales hace que el castigo recaiga en quien menos poder tiene. Ese giro brutal es lo que hay que recordar. Al final, lo que queda es la memoria y la dignidad que se rehace con nombres. Recordar a Domingos, a Benedito y a Mateus no es un ejercicio de voyeurismo. Es un gesto de reparación simbólica. Llamarlos por su nombre, reconocer que fueron forzados, que pagaron con la libertad, que el sistema los usó y desechó. Eso es ya una pequeña justicia. También mirar a Mariana como figura compleja, víctima de un rol que la llenó de autoridad y la dejó prisionera de sus propias decisiones, no para eximirla de la violencia, sino para entender que el abuso se enreda en muchas manos. Si decides llevarte una cosa de esta historia, que sea esto: la esclavitud no fue solo trabajo, fue negación de identidad, de voz y de cuerpo. La memoria debe nombrar a los olvidados y hacer que sus vidas cuenten. En ese acto de recordar, está la posibilidad mínima de dignidad que sigue pendiente. Si esta historia te movió,
compártela con alguien que necesite escuchar voces que la historia intentó ocultar, y suscríbete para seguir trayendo relatos de quienes fueron silenciados.